Bueno, Emma me daba varios audios para preparar el tema. Tenía que ver sobre la sanidad, el papel de la aflicción. Y bueno, pues hablé con ella, dice, bueno, en ese momento le sale esas palabras que le sale a Emma, y dice, bueno, ¿qué beneficios ha tenido para ti tu enfermedad? Y ese va a ser el título. ¿Qué beneficios tiene tu enfermedad? Yo no sé si David ha querido decir el que no diezma que levante la mano, pero yo sí puedo decir el que esté libre de enfermedad, el que no tenga una enfermedad o el que tenga una enfermedad, por ejemplo, levantad la mano, no lo hagáis, porque la enfermedad está muy presente en nuestras vidas, demasiado presente, y también entre los hijos de Dios. En mi caso, tenía 46 años, hace ya bastante tiempo, llevo 15 años ciego. E iba a ser para allá, ¿eh? Dice que el Señor que en 1000 años es un día, bueno, pues todavía me queda mucho tiempo, pero yo pensaba que iba a ser inmediato la sanidad y llevo 15 años esperando cada día a que Dios confirme lo que tengo en su palabra y lo que también, pues por personas que han orado por mí, me han confirmado que voy a ver antes de que venga el Señor. Vale, pero cuando al día a día no pasan las cosas, ¿qué pasan? Otras. Vaya susto cuando me mira al espejo, 15 años después. Bueno, entonces empezamos con una serie de operaciones que los médicos decían que todo iba muy bien. Por eso cuando un médico me dice que todo va bien me pongo a temblar. Y no acabó bien ciego, porque no veo nada. Entonces, ¿qué beneficios tiene para mí mi enfermedad? Mientras estaba pensando qué responder a Emma, digo, bueno, que ya no veo a los feos, que mi perro guía era muy guapo, Hockey, ¿a que sí? Ah, por cierto, ya me han avisado que me dan otro. Cuidado con las comparaciones, porque este es negro. ¿Os digo el nombre? Se llama Tintín. Bueno, yo le llamo Ritintín. Dentro de un mes ya me lo dan y la verdad es que me hace mucha falta para pasear, para dirigirnos y muy bien. Bueno, pues mientras estaba pensando, Emma me cuenta una experiencia que ella ha tenido, que creo que la está contando mucho últimamente, en Alemania respecto a cuando estaban orando los ataques de convulsiones que le daban a Ana, la hija de Andrea y de Ezequías, digo Ezequiel. Y cómo es una situación que te desborda. Entonces he querido como unir las dos cosas, porque creo que tienen relación, porque en realidad cuando hablamos quizá el título tiene que ver qué beneficios trae tu enfermedad / aflicción, ¿no? Porque hay una aflicción implícita en la vida y la enfermedad o situaciones límite pues saca esa aflicción. ¿Y cómo podemos decir que hay beneficios? ¿O qué beneficios podemos encontrar como hijos de Dios? Porque yo creo que el beneficio es para los hijos de Dios. No creo que haya nada que sea para bien. La vida en sí misma no es para bien. La vida es nacer para morir y dentro de la vida hay una vanidad, algo vacío, algo hueco. Eso lo tenemos que reconocer. Eso es muy fácil decir que el dinero no llena, pero bueno, pues ayuda a pasar el rato, ¿no? Pero la vida, cuando consigues algo, te quedas como ese vacío, porque la vida no llena, lo único que llena es Dios. Ahora, como hijos de Dios, encontrando que el vacío que ha llenado Dios en nuestras vidas, ¿cómo enfrentamos ciertas adversidades? Porque sí es... Un segundo que se me ha saltado aquí una cosa. Me ha salido el mensaje, un segundo. Se me conecta el wifi. ¿Verdad? Lo tengo sin conexión y se me quiere conectar a wifi. Y cuando quieres que se conecte, no se conecta. ¿Ves lo que es la vida? Carlos, explícamelo tú que eres medio programador. Bueno, entonces,
Entonces hablamos de enfermedades, taras, discapacidades, minusvalías, que creo que ahora no se puede decir, deficiencias mentales, emocionales, físicas, pues un poco esos son tipos de situaciones que no las encontramos seguro en nuestras vidas. Pérdidas de seres queridos, hijos que nacen, pues queríamos decir a Manolo y Raquel, no quiero tampoco entrar en muchos nombres, hijos que hemos perdido aquí en la iglesia, maridos, Cristina, ¿verdad? ¿Cómo se llena ese vacío? ¿Cómo se quita ese dolor? Pues, y si lo espiritualizamos mucho, pues a lo mejor estamos evadiendo algo. Entonces yo creo que hay que poner un poquito los pies en la tierra a los hijos de Dios, porque sí hay beneficios, por supuesto, si no, no estaría aquí para hablarlo. Aunque sigo ciego, pues algún beneficio tiene que haber, y no es solamente lo de los feos. Entonces, también hay, como hablaba Enrique, pues los temores pasados, eso que se repite, ese temor a que pase lo que he vivido de niño, que está guardado en nuestros genes, ¿no? Y que sale como una burbuja que trastorna nuestras vidas, a veces se va a volver a repetir. Temores presentes, imagínate con lo que estamos viendo ahora, y temores con el futuro. Eso está marcando nuestras vidas y, por supuesto, que marca nuestra relación con Dios, porque si se basa en el temor, Dios ha establecido una relación basada en el amor, no en el temor, pero el temor está ahí como un enemigo, como un fantasma detrás de muchas ocasiones. ¿Qué les pasará a mis hijos? ¿Qué les pasará a mis seres queridos? ¿Qué me pasará a mí? Fíjate lo que le ha pasado a Pipe y a Merce, ¿no? Ahí saliendo, decimos ahí cuando estamos evangelizando que tenemos dos certidumbres. Una, que vamos a morir. El 10% de las personas que nacen mueren, dicen las estadísticas. Y hay otra certidumbre, es que no sabemos cuándo. ¿Cuándo va a venir algo? Imagínate como esto que ha pasado en Valencia, que incluso hablaban de unos señores que tienen unas grandes empresas, me parece que son los del Bosque Verde, ¿no? Que estaban cenando en ese pueblo también que estaba en el epicentro, Chivas, me parece, y han desaparecido. O sea, aquí no respeta la muerte, no respeta el tiempo, no se sabe, nadie está al control, y la enfermedad encaja un poco en eso también. ¿Cuándo va a venir la enfermedad a nuestras vidas? No podemos estar preveyendo, podemos estar cuidándonos, pero no podemos estar con ese temor. Hay personas que tienen fobias a contaminarse de ciertos virus, del polvo, y andan ahí. ¿Has visto la película, cómo es? TikTok, no. Toc, 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 toc. Es una obra de teatro también, ¿no? Los famosos trastornos obsesivos compulsivos. No estoy hablando del enamoramiento, ¿no? Pero casi, casi. Bueno. Ahora, cuando parece que la única forma de defendernos de esta aplastante o inclemente realidad y solamente nos puede cobijar la frustración, la amargura, la desilusión, es un abrigo que no vale, pero ¿cómo nos protegemos ante esa agresividad de lo que me ha pasado, de lo que no puedo superar? ¿Cómo no evadir, pero cómo lo puedo aceptar? Y eso es uno de los, en todos los puntos psicológicos o médicos te hablan que el primer punto es aceptar la realidad, pero precisamente hay un mecanismo que salta en primer lugar, que es la negación de la realidad. Y hay que luchar con eso. Y luego hay otros. Había por una prédica que me gustó mucho, ya a tiro pasado, que se llamaba ¿Cómo superar lo que no se puede superar? Me llamó la atención. Y hablaba de que como 5 puntos. Y hay por ahí libros muy interesantes, cristianos también, de psicología cristiana. Hay un tal Pablo Martínez que me gustó mucho, también lo leí después, lo podía haber leído antes. Pero en todo caso está bien, porque yo tampoco quiero hablar de dar puntos, de claves. De hecho, había preparado una lección en algo que voy a pasar un poquito por encima, en la muerte de Lázaro, porque no hay respuestas, porque hay cosas que hay que vivirlas. Entonces, tampoco yo quiero enumerar 3, 4, tampoco quiero entrar en mi experiencia, porque en realidad mi experiencia, gracias a Dios, ha sido exclusivamente basado en la Biblia, sin despreciar nada más. A mí me decían, oye, tienes que ir a la 11. Digo, yo no quiero ir a la 11 porque está llena de ciegos. Entonces uno se resiste a aceptarlo, pero también uno se resiste a entrar en un proceso que tiene que ver con la situación, ¿no? Hablar con personas. Manolo me cuenta muchas cosas que están viviendo en una plataforma que hay para síndrome que tiene Manolito y les están ayudando mucho. Entonces sí, también hay que poner los pies en la tierra para recibir la ayuda correcta, pero obviamente
la ayuda a la que necesitamos es del corazón y el experto, el médico experto es Jesucristo y su palabra. Y es donde yo quiero centrarme en este tema. Igual que cuando los porqués y los paraqués no tienen respuesta, y fíjate qué curioso, ni siquiera hay una respuesta que consuele ese dolor. Porque realmente no necesitamos respuesta, necesitamos consuelo. ¿Y quién se pone a tu lado? ¿Quién te va a entender? Si uno en esa situación de negación, ni siquiera tú te entiendes a ti mismo. Y Dios sí tiene un papel muy importante, pero también hay una barrera hacia Dios que se levanta, como si el propio diablo supiera que en ese momento puede ser más frágil y levanta esa barrera. Dios no está, Dios ha escondido, Dios se ha olvidado de ti, Dios le has fallado a Dios, aparecen los sentimientos de culpa, de condenación, de frustración, le he fallado, no le valgo a nadie. Bueno, no sé, ya depende un poco. Si eres melancólico y tienes una enfermedad incurable, pues yo creo que bingo, ¿no? Pero bueno, nadie está exento de esos dolores y de esta contradicción, pero la Biblia tiene solución y es muy interesante ver estos beneficios. Yo me planteaba para estructurar este tema como 3 cuestiones o a modo de preguntas que nos hacemos, que yo por lo menos las he sacado de mi propio corazón, preguntas que me hacían daño y que se necesita una respuesta. No te puedo decir cuál ha sido mi respuesta, sino la propia Biblia. Dios te va a dar respuesta, porque hay cosas que hay que vivirlas. Ejemplo de Job. Todos queremos estar en el último capítulo de Job, pero hay 42 capítulos. O sea, hay que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, ¿no? Pero en todo caso, merece la pena sabiendo que el fin de Dios es misericordioso y que, por supuesto, que tiene solución absolutamente para todo, hasta para la enfermedad y hasta para la muerte, porque nosotros hablamos de vida eterna. Amén. Primera cuestión, le voy a leer las 3 para tener un poquito de orden. Primera cuestión, ¿por qué tememos a la enfermedad? Puedes poner /aflicción. ¿Por qué tememos a la enfermedad? Estoy hablando como hijos de Dios. ¿Por qué a los hijos de Dios nos cuesta tanto admitir? Esto es para todo el mundo, pero yo estoy hablando a hijos de Dios. ¿Por qué como hijos de Dios nos cuesta tanto admitir la enfermedad o la aflicción? Y tercera cuestión, ¿por qué no vemos ningún propósito en esta enfermedad o aflicción que estoy viviendo? Entonces, la primera cuestión, ¿por qué tememos a la enfermedad? A la vez siendo algo tan común, ¿por qué la tememos siendo algo tan común? Porque decimos, bueno, es que los hijos de Dios no tenemos enfermedades. Hombre, si yo les digo levantar la mano, habrá enfermedades mayores, menores, pero todos estamos de alguna manera enfermos. O sea, que la tenemos que admitir. Pero yo he hecho el devocional, pero yo estoy sano. Una vez yo salía con mucho dolor del ojo, estuve 3 años de operaciones, 2 años de querer despertar de esa nebulosa, y tenía mucho dolor durante esos 3 años, y una vez salía de la iglesia a una vigilia y me dolía muchísimo dolor, y alguien, yo bueno, sé quién es, no voy a dar nombres, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Digo, me duele mucho el ojo. No, los hijos de Dios no podemos hablar así. Digo, bueno, pues entonces me callo, ¿no? Pero me dolía el ojo. Me dolía mucho. Entonces, quizá un poco negar algo, pues tampoco es la solución. Quizá es guardártelo ahí en un lugar que luego ya sabemos que esa ira, esa amargura va a salir por otras maneras y casi siempre a la familia, porque también hay que tener muy en cuenta que quien sufre a una persona afligida, a una persona con una enfermedad incurable, a una persona con una pérdida, también es su propia familia, también ellos son perjudicados de esa enfermedad, y yo me quiero darle un aplauso a mi familia porque han sido... A Belén especialmente y a mis hijos, porque han sido, obviamente, pues la misericordia de Dios para estar aquí, porque tampoco es una cosa única, personal, es un conjunto. La Iglesia, cómo no darle las gracias a Kike, a Emma, porque no es normal tener a alguien trabajando ciego, ¿no? No son la 11, ¿vale? Muchas gracias y a toda la Iglesia, porque todos
de acuerdo, de una u otra manera, han servido para mí de apoyo y los que trabajan conmigo, los que sufren conmigo en el trabajo también, los que me sufren a mí. Pero bueno, entonces nos puede pasar, es normal, lo tenemos que admitir, puede ocurrir en cualquier momento. Vamos a reflexionar, porque en realidad no puedo dar ni tips, ni quiero dar puntos, lecciones, ni nada. Por eso me he saltado un tema que me ha gustado mucho prepararlo en Mateo 11 sobre la enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, que no tiene desperdicio, pero son 54 versículos. Entonces digo, me parece que no voy a poder darlo aquí. Entonces me voy a quedar solamente con los primeros. Vamos a leer, Ana, del 1 al 8, me parece, o al 9. Juan 11. Es todo el capítulo para el que quiera un poco profundizar, porque desde el principio al final desarrolla un proceso, pero vamos a leer los primeros. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Te oigo un poquito mal, si se puede, no sé cómo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Bueno, venga, sí, acaba ya, hasta el 8, ¿no? Te lo he puesto ahí. 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 7. Después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? El 8, ¿ese cuál es? 8. El 9. 9. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? Vale, sí, era hasta el 8. Bueno, vamos a ver, el versículo 3 dice algo muy interesante a resaltar, que es como la primera, son 3 consideraciones de este texto para que la misma Biblia o esta situación responda a esta primera pregunta, a esta primera cuestión, ¿no? Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, enviaron a decir a Jesús significa que ellas, estas personas que sufrieron esta enfermedad, que se imaginaran que era muy difícil, tenían intimidad y comunión con Dios. Podían hablar con Jesús, podían mandarle un mensaje, y quizás el primer punto que uno hace cuando uno tiene un desastre, una noticia, cuando ha pasado lo de Pipe, pues todos nos hemos puesto a orar porque creemos en la oración, pero lo que no sabemos es cómo van a ir los acontecimientos. Si hemos visto, me impresionaba lo de Pipe, cómo Dios se inventó salir por ahí a comprar cualquier cosa porque en su casa hubiera sido muchísimo peor, cómo estaba la calle. Y yo digo que esas cosas nosotros nunca las podemos controlar, sino encomendarnos a Dios. Y eso hicieron las hermanas. Buscaron a Dios, tenían intimidad con Dios, aunque les dolía. Lo curioso de todo esto es que dice el versículo 5 que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Pasan cosas a personas que son amadas por Dios. Porque lo primero que uno siente es que Dios no te ama o qué he hecho para perder el amor de Dios o cómo no puedo amar a Dios. Pero Jesús dice que les amaba, les amaba tanto que iba a su casa no solamente para predicarles, iba para descansar con ellos, para disfrutar de ellos, de los 3. Si desarrollamos un poquito más la segunda consideración, el propio versículo dice, he aquí, yo le voy a añadir, está enfermo. Ese aquí denota como una especie de asombro, como un desconcierto, algo que no se esperaba, que eso es lo que ocurre ante la noticia que te dice el médico, tienes una enfermedad incurable, te has quedado ciego para siempre, te tienen que operar de no sé qué, no sabemos qué va a pasar, o las cosas que no quiero ya extenderme hablando de los hechos puntuales que todos conocemos, tanto fuera, pero estoy hablando dentro de la Iglesia, he aquí, era una realidad, he aquí, está enfermo, al que tú amas. Alguno diría, ¿algún pecado tendría Lázaro? ¿A que sí? Y yo mismo me planteé, ¿qué pecados tengo yo? Por el cual soy ciego. El ciego se considera en la Biblia una maldición.
además de otras cosas. Y el diablo sabe leer la Biblia, la sabe leer muy bien. Entonces sí luché bastante tiempo, creo que todavía sigo luchando, que quizá otro de los puntos que quiero decir es que realmente no hay nada superado. A mí no me gusta decir que se supera nada en la vida cristiana, sí me gusta decir que en todo caso se rinde cada día delante de Dios. Es quizá el resumen que podría hacer de este tema. No hay nada superado desde el punto de vista de la vida, sino rendido. Eso lo dije también en otro tema que di hablando de Sansón. Y eso fue cuando la pandemia, y sigo pensando lo mismo, porque en el día a día me doy cuenta que esa es la técnica, rendir las cosas que nos afligen delante de Dios en espera que Dios haga algo. Eso es fe, y eso trae, por supuesto, las consecuencias de la fe. Pero bueno, aquí dice, he aquí, está enfermo. Entonces, es bueno saber que la enfermedad y el dolor y la aflicción están en los hijos que aman a Dios y que son amados por Dios. Por lo menos que nos quede como claro, porque eso le pasó a Lázaro. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, Ana. Segunda de Corintios 5. 5. No, A ver. 2:4. Porque por la mucha 5:4, tribulación. sí. 5:4. Sí. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bueno, los que estamos en este tabernáculo está hablando de cristianos. Gemimos. ¿Qué significa gemir? Que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Gemimos porque hay algo que no nos gusta. Gemimos porque bueno, pues porque nos van a venir noticias, temores, nos van a venir y nos van a influenciar seguramente, y porque el mundo, la vida no está bien. Y es bueno que gemamos esperando una mejor vida. Eso significa que esta vida no es buena. O sea, está claro que en la vida vamos a tener que gemir por muchas cosas. En este tabernáculo, que significa esta morada temporal, acabamos de pasar Sukkot, entonces no voy a hablar más del tabernáculo, pero está claro que los hijos de Dios van a gemir por X cosa. La tercera consideración. He aquí, perdón, el que amas está enfermo. Un poco con la misma idea. El que amas. Jesús no dejó de amar en ningún momento. Dios nunca deja de amar. Pero nosotros no nos sentimos amados por Dios y abrimos nuestros sentimientos a muchas cosas. Pero lo que está diciendo es que puedes amar a Dios, puedes ser amado por Dios, estás teniendo una relación correcta y te puede venir la enfermedad. No estamos exentos de la enfermedad. Y el tener una enfermedad tiene que ser para bien. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sabemos. Pero nos podemos encomendar a Dios porque tiene que ser para bien. La Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno e incondicional. Entonces, una leve tribulación momentánea, cuando estemos en el cielo nos acordaremos de estas tribulaciones, y qué risa, ¿verdad? Pero esta leve tribulación que estamos pasando ahora, pues nosotros perdemos de vista, como decía Enrique, quitamos la vista de Jesús y de su palabra y la ponemos en las circunstancias, y la enfermedad o la aflicción de ese tipo nos hace fijarnos mucho en lo que sentimos. Hebreos 12, 5-8 habla que Dios ama a los que disciplina, versículo 6, Ana. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 7. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, el 8, Ana. 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, podemos tomarnos la aflicción que sea, hasta incluso por nuestros propios errores, como parte de una disciplina que Dios se va a encargar, porque si no nos disciplina, y a veces Dios nos tiene que tocar lo que duele para que podamos reaccionar, entonces ya pasamos a un nivel que significa que Dios nos va a demostrar su amor, su misericordia y su incondicionalidad. Y eso está muy bien tenerlo por lo menos en cuenta, porque tenemos un montón de pensamientos y de emociones y de opiniones que te van a decir lo contrario.
a veces también la aflicción la tenemos que relacionar con una debilidad que hay en nuestra carne, algo que estamos haciendo mal, algo que no somos capaces, tanto en el tema del carácter o en el tema de nuestro propio carácter, de nuestra forma de ser, que no lo podemos dominar, no lo podemos controlar. Entonces eso también nos aflige. Yo recuerdo hablar, voy a ponerlo de una forma superficial, el sanguíneo que quiere cambiar, pero que nunca se toma en serio el cambiar, ¿no? No voy a hablar de los ayunos de Mari, que empieza a llorar el lunes y lo acaba el martes. Mari, perdona, yo la quiero mucho. Pero es que yo soy sanguínea y dice, ya, pues sí. Pero bueno, yo creo que los sanguíneos tienen muchas cosas a favor. Los melancólicos podemos tener cierta abnegación y la verdad que lo que hacemos con la mano lo estropeamos con los pies. Entonces tampoco vale. Prefiero los sanguíneos. Obstinación se dice. Dice Emma. Gracias, Emma. Segunda pregunta o segunda cuestión. ¿Por qué no vemos ningún propósito en nuestra enfermedad o aflicción? ¿No dice la Biblia que los que aman a Dios todas las cosas son para bien? Romanos 8:28. ¿Y cuántas veces nos aprendemos ese versículo? Un día orando, Belén, en un devocional, dijo que no todo es bueno, pero todo es para bien. Y es correcto, está bien enfocada esa oración. Pero ¿dónde está el para bien? El para bien tendríamos que ver hablamos de que los porqués, alguna época que Enrique nos hablaba mucho de no te fijes tanto en el porqué, sino el para qué, pero es que el para qué a veces no lo ves. ¿Para qué te quedas ciego? Digo yo, ¿para qué vale quedarte ciego? Que me lo explique a mí, yo que no vale para nada. Excepto para no llevar gafas, es que no vale para nada. Porque es que no vale, tú dices, bueno, porque si todavía estás ciego y mudo, o estás ciego y cojo, pero tienes como, digamos, todo bien y es que no puedes hacer nada, es que eres un inútil, entonces no tienes ni siquiera como propósito. No, me acuerdo, ahora uno tira de la tecnología, pero cuando me quedé ciego era justo un momento donde no existía nada, no podía leer la Biblia, no podía nada tecnológico. Poquito a poco eso empezó ahí, el primer iPhone con el tema del lector de pantalla salió en esa época, que fue el iPhone, me parece que fue se lo vi a Key Corris, que tenía el voiceover, y le dije, déjame a ver si eso es verdad, y era verdad. Y aprendí a usarlo solo porque no había ni tutoriales de esa época, pero en todo caso es que no vale para nada. ¿Para quedarte en casa al lado de qué? Sufriendo ese mundo interior que tienes, rechazado por ti mismo, rechazado por Dios y soportando eso. Pero sí, claro que tiene un propósito todas esas cosas. Quizá nos falta revelación del corazón de Dios para ver cómo Dios ve las cosas. Eso se llama revelación de su palabra. Porque mira Jesús cómo atendió en esa situación de tormenta a Pedro, ¿no? Le dio su mano, le reprochó su falta de fe, pero no faltó su mano. Pero no vemos esa mano y a lo mejor Dios no lo está atendiendo. A mí me pasó eso una vez que yo me estaba quejando en tantas quejas y leyendo apuntes me di cuenta que Dios en cada devocional lo estaba escuchando. Dios siempre nos está escuchando, siempre. Pero nosotros no nos sentimos escuchados porque estamos esperando una respuesta ya, inmediata. Nosotros nos movemos mucho en lo temporal, en lo inmediato, y hay que tener cuidado con eso, porque no es que sean los tiempos diferentes, es que Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Lo que sí sabemos es que un día vamos a entender todo. Lo llamo otra vez dentro de este punto la primera consideración, porque es que no quiero dejarlo como puntos, como decir lecciones. No, son consideraciones que las quiero repasar con la Biblia, obviamente, y que cada uno pues la guarde en su corazón para cuando llegue el momento o para la situación que estás viviendo. Entonces, primera consideración, forma un carácter que glorifica a Dios, pero hay que vivirlo, repito, forma un carácter que glorifica a Dios. Nos encontramos la vida de Job, cuántas veces, yo la he leído muchas veces y saco conclusiones, pero vamos a poner la vida de David, que tampoco fue un camino de rosas y se encontró aflicciones dentro de la familia, se encontró pruebas, su propio líder, muchas cosas, su propio ego le engañó también en el momento que estaba mejor, ahí tenemos la prueba,
que estar bien no significa que estemos bien. Se engañó a sí mismo, se cegó y ni siquiera sabía lo que había hecho. Había asesinado y había adulterado y no lo veía. Eso sí que es una buena enfermedad, ¿verdad? Se llama enfermedad del corazón, corazón duro. Pero también la vemos en la vida de Pablo, cuando habla del famoso aguijón. ¿Cuánto se puede hablar del aguijón? Yo lo he estudiado también mucho. El aguijón de Pablo era algo que tenía en su carne, algo que le daba entrada a un mensajero de Satanás, algo que le atormentaba y le oprimía, y que hasta 3 veces oró y que le dijo Dios, pues va a ser que no. Porque en tu debilidad, entonces sí, también en este carácter necesitamos saber que no es el carácter conforme al mundo, como pensamos, es un carácter rendido. Lo paso un poco por encima, pero quizá este es uno de los puntos que más Emma me enfatizaba, ¿no? Cómo nosotros cuando estamos rendidos es cuando Dios se va a glorificar más en nosotros, porque quizá dependemos más no de nuestras capacidades. Yo creo que el tema de carácter, ahora estamos dando un tema de carácter muy interesante de Watchman Nee. Curiosamente, Watchman Nee está hablando de personas bíblicas, pero también Watchman Nee escribía desde la cárcel, 20 años en la cárcel. David Wilkerson, me llama la atención que uno de sus hijos decía que su padre era una persona muy atormentada. Cuando no estaba predicando, o no estaba orando, o no estaba escribiendo, era un hombre como que tuviera dentro en su mente algo que le atormentaba. Lo escribía su hijo en una ¿cómo se llama? En una biografía que hicieron de David Wilkerson. Y a nosotros, hombre, David Wilkerson, Enrique también lo nombra mucho porque se adelantó 50 años a lo que estamos viendo ahora y se quedó corto, pero 50 años nos está hablando de esta situación. Pero era un hombre que tenía algo en su interior que tenía que ser débil. Spurgeon, ¿quién le gusta Spurgeon? Decía a un consejero, a un pastor, dice, ¿por qué siempre que voy a predicar me pongo enfermo? Y le dijo el pastor, el día que no te enfermes, tus predicaciones no tendrán unción. Y como dice Emma, leía literalmente el texto y se fumaba un puro. A lo mejor se ponía enfermo por el puro. Bueno, cuenta la historia, ¿no? A lo mejor se ponía enfermo por el puro y no dejaba de fumar. Pero bueno, ¿qué vemos en estos hombres? ¿Qué vemos en Pablo? Que con un carácter impresionante, incluso habiendo demostrado con hechos, Pablo que no formó, que no abrió como iglesia, qué capacidad de discernir y de aplicar esos misterios que Dios le dio, y para que no se eleve, porque todo nos eleva, porque nuestro ego se eleva en cuanto, por eso no me gusta hablar de superación, en cuanto subimos un poquito. El burro que llevó a Jesús a Jerusalén, cuando llegó a la granja, era insoportable. Yo he llevado al maestro a mis lomos. Y le dijo la gallina, burro, sí, por burro. Pero nosotros enseguida, entonces, quizá el papel de la aflicción es bajarnos un poquito para que Dios se glorifique más. Bueno, ahí lo dejo. Mira, se ponía un ejemplo aquí, que el carácter es como en la fruta. La fruta, ¿cómo está cuando está en el árbol? Dura. Y hay algunos agricultores que le hacen una marca, una magulladura, y por ahí empieza la fruta a ablandarse. También podemos ver que las aflicciones, así como Dios permita, ¿vale? Porque Dios lo permite, lo permitió en Job, lo permitió en el aguijón de Pablo, no le dio solución a su problema. Lo vemos en David y cómo clamaba David, porque había muchas cosas que afligían su alma, muchísimas cosas, y las pude escribir. Lo vemos en personas de ahora. Emma, lo que me contaba en su experiencia era lo mismo, que ya no podía emocionalmente, no, Emma, me dejas que lo cuente un poquito, no lo cuento, simplemente digo que ya no podía más emocionalmente con ese problema, y ya llega un momento que te rindes y entonces se ve cómo Dios se glorificó. No sé si hasta ahora no ha vuelto a tener ninguna convulsión. Emma, no ha vuelto a tener. Pero claro, me decía Emma, pero yo no puedo decir que ha sido ni mi oración, porque Dios hace lo que quiere. Y eso quizá es una buena, no sé si me estoy torciendo. ¿Estoy torciendo? Bueno. Gloria a Dios entonces, ¿no? Entonces cambia como la fruta, cuando nos rendimos, cuando dejamos que Dios lo haga, cambia un carácter. Siempre me acuerdo cómo Pablo no quería a Marcos porque le había fallado, y luego desde la cárcel, y también con un problema de ceguera, le decía a, no sé si era Lucas, tráeme a Marcos. No sé si era Lucas, no creo que fuera Lucas. Bueno.
El Salmo 119, 71, ¿qué dice, Ana? Versículo 71. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mira, la enfermedad, la aflicción, el dolor nos humilla. Y es bueno humillarnos para aprender la palabra de Dios, para fijarnos atentamente. El dolor como que te hace fijar, necesito una solución y la necesito de ti. La segunda consideración es que la enfermedad, la debilidad, la aflicción de los hijos de Dios es para que sean consolados otros. Y yo creo que aquí hay un versículo que resuena, pero no es ese. Algunos ya se estaba yendo a 1 Corintios. Lucas 2. Lucas 2, 35. Lucas 2, 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Quién habla a quién aquí? Cuando fue María y José fueron a presentar al Señor al templo, ahí había dos personas, una profetisa, pero este era un anciano que estaba esperando y oraba para poder ver al Mesías. No me acuerdo ahora del nombre. Y ese oró y le dijo a María, repítelo otra vez, Ana. Una espada. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba profetizando en este momento y estaba diciendo que una espada la iba a atravesar a ella, pero esa espada, que era la muerte de Jesús, iba a dar pie a que muchos pensamientos de corazones de pecado pudieran ser conocidos, para no solamente bautizarnos en un bautismo de confesión de pecados, sino en un bautismo del Espíritu Santo que quita definitivamente los pecados. Era una profecía para el Mesías. Entonces, el dolor en María, ¿te imaginas a María ver a su hijo crucificado? Ver a su hijo precioso, pues ahí estaba María y no se fue, enfrentó esa realidad y ese dolor. 2 Corintios 1:4, este sí, más conocido. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Pero bueno, lo que está diciendo es que de la misma manera que yo soy consolado, así tengo que consolar, y casi siempre caemos en ese vicio de juzgar lo que no entendemos en los demás y no tenemos esa capacidad de movernos a misericordia, ¿no? Bueno, eso genera muchos problemas en la Iglesia, entre los hijos de Dios. Solamente las personas consoladas por Dios en su misericordia y en su gracia pueden consolar a otros, y eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, la tercera pregunta o cuestión: ¿por qué a los hijos de Dios nos cuesta tanto admitir la enfermedad o la aflicción? ¿Por qué nos cuesta admitirla? Ya hemos visto la teoría, ya hemos visto la experiencia de Lázaro, pero ahora la tenemos que aplicar a nuestra propia vida. Y además nos acarrea tanta culpa, tanto sufrimiento y tanta condenación, porque si ya decimos, bueno, pero es que me está haciendo daño esta forma de pensar, me está haciendo daño, estoy dándole vueltas siempre a lo mismo, pero no salimos de ahí. Mira, no admitimos este sufrimiento por una cuestión muy profunda, radical, pero a la vez evidente. Es una cuestión de ego vivo, porque no morimos. Desarrollando el tema de Lázaro, nos encontramos que Jesús dijo en el versículo 2, nos lo dijo en el 4, que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús es Dios y dictaminó una palabra que esa palabra tiene que retumbar en todo el universo, de la misma manera que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, porque lo ha dicho Dios, y cuando Dios habla es el verbo ejecutando y es el Espíritu de Dios haciendo que de la oscuridad nazca la luz. Cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿qué pasó? Se murió Lázaro. Lo que esperamos no viene, pero tenemos que seguir esperando. Al final, si tú te lees los últimos versículos, dice que mucha gente, ¿sabes lo que precipitó la muerte de Lázaro?
pasó un proceso sus hermanas. ¿Te acuerdas que Marta, la afanada Marta, le reprochó a Jesús que no había llegado? Pero es que también la adoradora María también le reprochó lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí. Llega un momento que cuando tenemos que enfrentar algo doloroso, nuestro corazón manda. A uno le explicó Jesús que a Marta le explicó lo que es la resurrección en la vida. Yo me preguntaba, ¿de qué le estaba hablando? ¿De la resurrección y vida eterna o le estaba hablando de que Lázaro iba a resucitar? Ella no entendió. Ella pensó que le estaba hablando de la resurrección y la vida, y lo es, las dos respuestas son correctas, pero le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar y va a vivir. Pero a Marta no le llegaba su respuesta y era Jesús directamente. Yo me pregunto cuántas veces hablamos con Dios y nos está diciendo, tú vas a sanar porque yo lo digo, y nosotros, la incredulidad no nos deja escuchar. María también, y sabemos que María era una adoradora que había escogido una buena parte, pero también el corazón se daña, porque esto es para hijos amados por Dios. Ahora, la cuestión es que, fíjate, que el único que no reprocha nada a Jesús fue Lázaro. ¿Os habéis dado cuenta del detalle? ¿Por qué? Obvio. Ahora, si tú vas a Juan capítulo 12, no vamos a ir, pero dice que hubo un banquete, María quiso celebrar un banquete, Marta, y ahí estaban los tres celebrando ese banquete. Pero hay una cosa, más allá del banquete que vamos a celebrar en el cielo, el banquete cuando recibamos la sanidad y todos nos pongamos contentos, que yo la espero cada día, y si el día que vea estáis invitados a una caña, porque hasta ahora me justifico porque no encuentro la cartera, ¿no? Pero ya ese día no la encontraré. Pero aquí hay algo que precipitó la muerte de Lázaro. Precipitó que muchísima más gente creyera, eso creo que lo dice en el versículo 35, pero bueno, yo os recomiendo todo el capítulo de Juan 11. Pero otra cosa que precipitó es que ya dictaminaron por una profecía que tuvo el sumo sacerdote que tenía que morir uno por toda la nación, y no solo por toda la nación, sino por todo el pueblo, y además por todo el pueblo esparcido, nosotros los gentiles. La muerte de Jesucristo iba a ser para sanidad, la muerte de Lázaro iba a provocar que ya decidieran matar a Jesús y además una persecución contra sus discípulos. Eso significa el comienzo de la salvación. La muerte de Jesús no es una derrota, sabemos que es una victoria, ¿sí? Fíjate lo que implica los planes que tiene Dios. Cuando Jesús dijo esto es para la gloria de Dios, no solamente estaba hablando que Lázaro iba a resucitar, que para Lázaro estaba muy bien, para sus hermanas también, pero es que para la gloria de Dios significa muchas cosas que nosotros ni imaginamos. No sabemos qué Dios está haciendo en el mundo, vemos las noticias, queremos averiguar qué pasa en Israel, oramos porque sí que sí somos pro Israel, por Israel de la Biblia, pero también queremos amar a nuestros enemigos, es un mandamiento, lo decía también Enrique, pero en realidad los planes de Dios están muy por encima. Lo que Dios ha dictaminado está escrito y nosotros nos podemos aferrar a eso, pero para la gloria de Dios significa cosas que no nos podemos imaginar. Yo he visto cosas en mi vida que he hecho que nunca las podía haber hecho en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, y he visto el resultado. Pero yo no he venido a hablar de mí ni de mi libro. Yo quiero hablar del libro de la Biblia, porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, a pesar que haya una enfermedad en tu vida, a pesar que hayas fallado, a pesar que tú creas en tus conceptos que Dios desprecia a los que le fallan, y Dios no desprecia a nadie. Dios llama, nos ha explicado muy bien ese sacerdocio, pero también el sacerdote le ha dado la capacidad de arrepentirse y de saber cuándo no estamos haciendo las cosas correctamente. Pero aquí nos encontramos que Jesús, como ejemplo, también él mismo tuvo que humillarse, sufrir el dolor, la aflicción, la cruz. Yo creo que todavía ninguno de nosotros hemos sufrido un dolor como el de la cruz, un despojo como el de la cruz, siendo Dios y siendo inocentes. Él lo sufrió, por lo tanto ejemplo tenemos en él. Y también el último versículo, su humillación fue la victoria para nosotros, o sea que en su perjuicio, en su dolor, en su aflicción, ganó victoria para nosotros. No hay cosa que mueva más a las personas que sea la aflicción y la enfermedad en otros. Sobre todo en gente, vamos a decir, incrédula. Esto a mí me cuesta aceptarlo, pero sí lo he visto, ¿no?
Por ejemplo, cuando me dice Mari, ¿por qué no te vienes aquí a evangelizar a la Caja Roja? ¿Yo? ¿Qué voy a hacer yo si yo no puedo ni parar a la gente a hacer encuestas? Hombre, he visto que sí se puede y la cosa no es solamente porque yo he superado nada ni porque quiero, porque sí en realidad lo que me ha nacido es amor por la gente que no conoce. La gente tiene una mentalidad hacia Dios tremenda, pero fíjate que llama la atención un ciego evangelizando. Todavía no me he hecho famoso, ¿no? Todavía no tengo ni el blog, ya veremos. Pero la gente se conmueve no por la superación. Yo conozco un montón de casos de superación en la ONCE. Una vez evangelizamos hace muchos años con un proyecto que se llamó Mi Esperanza, que me parece que venía de este pastor de Palau. Se hizo por televisión, no sé si os acordáis, los antiguos os acordaréis. Y hicimos un grupo en la ONCE, como 20 y tantas personas. Fue Emma, fue Belén, fue Angie, ¿te acuerdas? Y nadie recibió a Cristo. Pero cuando poníamos los testimonios, decían, esos testimonios de superación, aquí en la ONCE los tenemos así y mucho mejor, mucho mayores. Por eso no es superación, es rendición. Y entonces Dios va a usar lo que tú crees que no vale, porque Dios tiene esa capacidad de glorificarse en nuestras debilidades. Amén. Quizá este es el enfoque que tenemos que cambiar. Lo he querido decir rápido porque sé que era mentira, no habíamos comido todavía. Pero Dios se glorifica en nuestras debilidades. Acepta la enfermedad como una debilidad, quizá por un error tuyo, un error de tus padres, una casualidad, una insensatez, un accidente. Puede pasar no podemos, a veces claro que es por nuestra insensatez. Yo he pensado de todo porque tengo la ceguera, tengo algún abuelo, que por cierto tengo un abuelo que sí quedó también tocado en un accidente por un glaucoma. Pero bueno, no he visto nadie más en mi familia que tuviera, pero no confieso todos los pecados y me los invento, ¿no? Pero la cuestión es que la rendición yo creo que es la forma de decir a Dios que esto tiene sentido. Quizá no lo entiendo, pero viene sentido. Ahora, es para los hijos de Dios. El primer punto es, ¿está Cristo en tu vida? El primer punto es, ¿has rendido tu vida hasta el punto de que te ha limpiado, perdonado de tus pecados? Porque si no eres hijo de Dios, antes de ir a nadie, tienes que ir a Dios. Porque si no, es una locura, no tiene sentido. Los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Me gustaría leer el Salmo 8, que es muy cortito. Ana, ¿lo tienes? ¿No te lo he dado? Porque habla de la grandeza de Dios. Lo tengo. Habla de la gloria de Dios y de la honra del hombre. Vamos a leerlo del 1 al 8, mientras, si alguno tiene necesidad, puede ir cerrando sus ojos, porque creo que es el momento de dejar de razonar, de dejar de pensar, de querer entender, de querer compararnos. Tú eres único, escogido por Dios, y lo que estás viviendo no pasa desapercibido. Pero es el único que puede consolar tu alma es Dios, porque Él murió en tu lugar. Él murió para que tú no sufrieras. Incluso Él murió por sus llagas, nosotros tenemos sanidad física. Pero ¿y qué pasa? Esa es la famosa, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Pues no lo pienses, simplemente vamos a leer este salmo, Ana. Salmo 8, 1. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo va a hacer callar Dios al enemigo y al vengativo? ¿Con quién? Con niños, con la alabanza. No está hablando de niños solamente por la edad, niños en el creer. Dios se glorifica en los más débiles y los niños son los más débiles. Por eso cuidado el que toca a un niño. Pero en este caso cuidado a alguien que creyendo en Dios se comporta también como un niño en la fe, creyendo que Dios va a hacer algo en cualquier momento. Dios se glorifica en esto. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esta palabra visitas en otra traducción dice para que lo sanes. Pero visitar es como el médico cuando va a ver al enfermo.
que le pregunta qué tal, que le pone un tratamiento. Nosotros no merecemos nada. ¿Qué somos en medio del universo? Una mota. Pero Dios se quiere glorificar en una de esas motas que es hijo suyo. ¿Seguimos, Ana? 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. 9. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, Él nos ha dado poder, inteligencia, sabiduría, conocimiento. De hecho, nos ha hecho su imagen y semejanza y nos ha dado atributos suyos. ¿Pero eso para qué? Para que toda la gloria sea para Él. Quizá una receta es lo contrario de por donde empezó la hecatombe en Romanos 1. El hombre, conociendo a Dios, habiendo conocido a Dios, ni lo glorificaron ni le dieron gracias. Muchas veces el antídoto de una vacuna es precisamente lo contrario: glorificar a Dios a pesar de la situación que estés viviendo. Y segundo, dar gracias a pesar de. El otro día me decía, cuento como anécdota porque tampoco se trata de entender las cosas, hace 4 días me dice Justin, me han dicho ahí en el PKPC que cuando abro los ojos y respiro, estoy glorificando a Dios. Digo, bueno, no sé en qué contexto te lo han dicho. Posiblemente el hecho de que tengas ojos y veas es un buen motivo para dar gracias a Dios, ¿a que sí? Quizá el hecho de que respires significa que estás vivo, pero no es suficiente. Y dice, ¿cómo que no? Porque tú tienes que mover tu voluntad. Abres los ojos y das gracias a Dios. Abres la boca y das gracias a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios, darle gracias. Dice, pero entonces, ¿y tú le vas a dar gracias a Dios porque no tienes ojos? Yo, pues sí, porque se trata de glorificar a Dios. Amén. Muchas gracias, Señor. Queremos darte la gloria. Queremos pedirte que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, sea bueno o malo lo que estamos viviendo, porque también hemos visto que hay un gran dolor cuando todo nos va bien y nuestro corazón se sienta en una especie de trono de disfruta, alma mía, y ese, Señor, es un gran mal. Queremos darte gracias, independientemente de las circunstancias, de las enfermedades, de las aflicciones, y decir, Señor, henos aquí. Quizá te hemos fallado muchas veces, quizá hemos sido un desastre en tantas cosas, pero tú nos has llamado, nos presentamos delante de ti. Quizá en nuestro propio entendimiento hay tantos errores, tantas cosas que no deberíamos hacerlo, pero es que tú, Jesucristo, queremos que seas el primero y queremos glorificarte.